¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, bien. Excelente, me alegra mucho. Cuán grande es el amor de Cristo, ¿no lo creen? Amén. Cuán precioso y cuán maravilloso es el amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y yo creo que, al igual que Pablo, oro por cada uno de nosotros que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que lo podamos ver. Yo creo que nada transforma más la vida que entender el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Antes de comenzar a examinar la palabra de Dios esta mañana, yo quisiera dar un par de anuncios importantes. Primero, hace 8 días dimos el anuncio del Ministerio de Damas. ¿Se acuerdan que el video casi no arranca, pero que arrancó al final? Este jueves no hubo reunión de damas porque se enfermaron varias de las líderes y no pudieron estar, pero ya este jueves, no fue COVID, tranquilos, ya este jueves ya vuelven a estar, están de vuelta de viajes y se vuelven a reunir. Entonces, para las damas, ya saben, aquí a las 8 mamás que oran y a las 9 el grupo de damas, todas las que quieran venir y participar. Si alguna mujer no recibe las notificaciones de las reuniones que hacen las damas y quiere recibirlo, puede enviar un mensaje de WhatsApp a Gladys, Pilar, Nelcy o a Cecilia o a alguno de los ancianos y con gusto les pasamos el link para que reciban. Es un chat de WhatsApp cerrado, no son de los que entran 150 mensajes en la mañana, sino solamente las noticias de cuándo son los eventos para que estén informadas, ¿vale? Segundo anuncio, no sé si algunos de ustedes recuerdan este folletico, ¿sí? Algunos sí, algunos no. En enero, a finales de enero de este año, hablamos acerca del propósito que tenemos como iglesia, de la base que queremos tener para todo lo que vamos a hacer. ¿Y recuerdan cuál es uno de esos propósitos? El de predicar el evangelio, ¿cierto? El de la S de salir a dar a conocer al mundo de Cristo. Y a cada uno le repartimos uno de estos volanticos que simplemente es un tratado que explica cómo podemos nosotros estar seguros de que tenemos salvación, de que vamos al cielo. ¿Cuál es el reto? Si lo recuerdan, es que cada vez por mes, al menos una vez por mes, cada uno de nosotros pueda compartir este tratado con alguien más, que podamos compartírselo al conductor del Uber, del taxi, cuando vamos a hacer mercado, a un vecino, a un familiar, que podamos sentarnos y explicarles un poquito quién es Jesús para nosotros y regalarles este tratado, ¿vale? Una vez por mes. ¿Listo? Quiero ver manos, de pronto, ¿quién ha podido ya compartir este mes con uno de estos tratados? 1, 2, 3, 4, por aquí, 5, 6, 7. Muy bien, súper, gracias. Muchas gracias por hacerlo. Quiero animarlos, iglesia. Nos quedan 2 domingos, creo, sí, 2 domingos de febrero. La idea es que cuando lleguemos aquí, el primer domingo de marzo, yo vuelva a hacer la pregunta y todos levantemos la mano para que recibamos un tratado nuevo. Recuerden, este es nuestro deseo. Como creyentes, hacemos parte de la gran comisión. Mamitas, si salen al parque, ven otra mamá, papás, los que estamos en los trabajos, bueno, en fin, oremos para que Dios nos haga personas que comparten el evangelio constantemente. ¿Súper? Listo. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a entrar a la palabra del Señor y si me permiten hacer una pequeña oración nuevamente. Padre, gracias una vez más por permitirnos recibir el amor de Cristo en nuestras vidas, por cambiar nuestra manera de pensar, de vivir y de ser, mi Señor, por quién eres tú. Te pido por favor que hoy nos des anhelo por la palabra, nos des respeto por la palabra, nos des deseo de la palabra y que transformes nuestro corazón y nuestra mente por lo que vamos a aprender. Abre nuestros ojos, ayúdanos a ver tu palabra claramente y edifícanos, te lo rogamos por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos siguiendo una serie de un libro de la Biblia que es la primera carta a los Corintios. Muy bien. Rápidamente, ¿quién se acuerda con palabras o frases lo que hemos aprendido en los últimos 4 domingos? Dígame palabras o frases que recuerdan de los últimos 4 sermones. ¿Por ahí escuché una? División. Muy bien. ¿Otra? Buscar a Dios. ¿Qué otra? ¿Perdón? La sabiduría humana versus la sabiduría espiritual. ¿Qué otra? El poder de Dios. ¿Por aquí escuché otra? El amor entre los creyentes. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Uno más?
edificarnos. Muy bien. Entonces, estamos estudiando una preciosa carta del Nuevo Testamento. Si recuerdan bien, Pablo escribió esta carta con un propósito específico a la iglesia de Corinto, que era una iglesia que estaba viviendo muchas dificultades y muchos problemas porque estaban viviendo, solucionando sus problemas y pensando no de acuerdo al evangelio, sino de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Y por lo tanto tenían muchas dificultades. Y la carta de Pablo se trata acerca de cómo podemos ver la vida, de cómo podemos ver la iglesia, de cómo podemos tomar decisiones en este mundo, no a la luz de nuestras experiencias, no a la luz de la sabiduría que abunda alrededor nuestro, sino a la luz del evangelio. Por eso hemos dejado esta cruz aquí un rato durante esta serie para recordarnos que esta es la luz por medio de la cual nosotros los creyentes tomamos decisiones. Esto es lo que cambia nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver al mundo. Ya no decidimos las cosas de acuerdo a la sabiduría y el conocimiento y la experiencia, la decidimos a través del hecho de que tú y yo no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Cristo, de que estábamos separados de Dios, pero en su amor infinito, Dios permitió que su Hijo viniera a tomar nuestro lugar, a llevar el pago de los pecados, a perdonarnos, y al resucitar nosotros tenemos ahora vida nueva y eterna. Y la vida que ahora vivimos en esta carne, ya no la vivimos conforme a los deseos de la carne, sino que la vivimos ¿en qué? En el poder del Espíritu de Dios, ¿cierto? Por la fe que tenemos en el que murió y que resucitó por cada uno de nosotros. Ese evangelio es una verdad sencilla con implicaciones profundas que tocan todas las raíces de nuestras decisiones, y de eso se trata Primera de Corintios, de cómo el evangelio, quién es Cristo, qué hizo por nosotros, afecta la manera en la cual tenemos unidad en la iglesia, afecta la manera en la cual vemos nuestro rol y nuestros dones y nuestro servicio, afecta la manera en la cual usamos y organizamos el servicio dominical, afecta la manera en la cual damos a otros, afecta nuestro pensar acerca de la vida eterna y afecta todo lo que somos, incluso nuestra intimidad y nuestras relaciones sexuales son afectadas por quién es Cristo y qué hizo por nosotros. Y hemos llegado al capítulo 3. Y en el capítulo 3, Pablo nos va a dar una frase que no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, pero está hablando ahora de personas carnales. No sé si usted ha escuchado ese término en otra ocasión, una persona carnal o una persona espiritual. Y les va a pegar una sacudida nuevamente a los corintios, ¿cierto? Viene hablando acerca de la división, es el tema principal de nuestra primera sección. Ellos están divididos porque uno dice soy de Pablo, soy de Apolos. Pablo dice, pero ¿cómo así? Si todos son de Cristo, yo no bauticé a uno en un nombre o en el otro. Luego les dice, no están pensando sabiamente, están dejándose llevar por la sabiduría del mundo. Les recuerda el amor de Dios y ahora llegamos al capítulo 3 y Pablo les pega el último sacudón. Es como quien dice, a ver, vamos a aterrizar, Corintios. Y si me acompañan en el capítulo 3, versículo 1, Pablo les dice entonces lo siguiente. Así que yo, es decir, a manera de conclusión, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Hay dos términos, quiero que usted los examine hoy, que van a estar en todo este capítulo 3, y es espiritual y carnal. Póngale atención, ¿a quién le está hablando Pablo en este pasaje? A los corintios, y él los llama ¿cómo? Hermanos, ¿ok? Entonces, ¿para Pablo le está tratando con creyentes o con no creyentes? Creyentes, los está tratando como hermanos, pero de una manera bien interesante, está usando un término que no califica a una persona que es un hijo de Dios, un hermano en Cristo Jesús. Les está llamando carnales. Les dice, hermanos, yo no pude hablarles como a espirituales. No he podido compartir con ustedes y enseñarles cosas que sean del espíritu, que sean espirituales, sino que he tenido que hablarles como a personas que están viviendo en la carne, que son carnales. Fíjese que aquí hay otra manera de llamar carnal, que de pronto suena un poco más feo, como a niños en Cristo.
¿sí? Es bien interesante. O sea, hay una discusión a veces si la persona carnal si es creyente o no es creyente, pero lo que yo estoy observando en este pasaje es que está hablando a creyentes, está hablando a hermanos, pero que está hablando a hermanos que han dejado de andar en el Espíritu y que han permitido que la toma de decisiones de su vida sea a través de su carne. Y por lo tanto son niños en Cristo que no se han desarrollado y que no han crecido. Déjeme hacerle una pregunta, porque esto es la idea principal del mensaje que quiero traerles esta mañana. ¿Se ha sentido de pronto usted en los últimos meses o años o semanas estancado en su vida espiritual? Como alguien que no ha crecido o alguien que no ha podido salir adelante en la vida espiritual. De pronto hay cosas en las cuales usted ha crecido como persona, como esposo, de su trabajo, pero de pronto hablo de su vida espiritual, de su relación con Dios, de su compromiso con Dios. ¿Cómo se encuentra esa vida espiritual en este momento? ¿Cómo ha sido en los últimos meses y años? Porque la gran pregunta que yo quiero que nos hagamos a medida que estudiamos 1 Corintios 3 hoy es esta. ¿Yo estoy siendo un cristiano espiritual o un cristiano carnal? ¿Soy una persona que está andando en el espíritu o alguien que está andando en la carne? El cristiano tiene esa libertad de que hemos sido libertados. Antes no teníamos opción, solo podíamos andar en la carne, no había otra opción. Pero ahora por la libertad que Cristo nos ha dado, entonces podemos ser libres para decidir si andamos en uno o en el otro. Hay un pasaje que no se encuentra acá, pero si tiene su Biblia me gustaría muchísimo que lo pudiera leer conmigo. Y se encuentra en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice algo que es muy importante para nosotros hoy. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Si ya se encuentra usted ahí, voy a leerlo, puede seguirme en su Biblia. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, Pablo habla de una realidad en el creyente, de que hay dos esferas en la vida del creyente sobre la cual nos podemos mover. Nos podemos mover en el Espíritu, por el Espíritu, y cuando buscamos por el Espíritu es tan contrario. Todo lo que el Espíritu nos enseña, la manera de vivir, la manera de pensar, de tomar decisiones en el Espíritu de Dios es tan contraria a la carne que cuando andamos en el Espíritu simplemente no cumplimos, no satisfacemos los deseos de la carne. ¿Qué es andar en la carne? Versículo 19. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestra vida interna, ¿cierto? La sexualidad de una persona es la parte más íntima de una persona y que de pronto no todo el mundo conoce público, pero mi carne tiene que ver cómo ando yo por dentro. También tiene que ver con la idolatría, hechicería, sensualidad, ¿cierto? Las cosas que también nos hacia afuera, lo que creo. ¿En qué deposito yo mi confianza? ¿En qué deposito yo mi confianza? Pero miren que también tiene que ver hacia afuera con las personas. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Esto habla ya no de la parte interna ni de qué creo, sino de cómo me relaciono con los demás. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero ¿cuál es el gran contraste? ¿Sí? Eso de pronto algunos otros califican alguna de esas partes. Pero mire cuál es el contraste, que es andar en el Espíritu. 22 dice, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Me encanta pensar en eso. ¿Qué quiere usted? ¿Andar en la carne o andar en el Espíritu? Entonces, acá tenemos que tener algo muy importante. Cuando Pablo le dice a los corintios, ustedes son carnales, están actuando como personas carnales, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a abundar en la vida de los corintios y en la iglesia de Corinto si la gente está andando en la carne? Divisiones, envidia, celos, pleitos, inmoralidad. Y si usted lee la primera carta de los Corintios, ¿qué es lo que hay en la carta de los Corintios?
Hay todas estas cosas que están ocurriendo. Así que Pablo los para en el capítulo 3, le dice, hermanos, yo tengo que decirles, ¿sí? Yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, no puedo, porque ustedes están actuando según la carne. No pueden crecer. En el versículo 2 les dice, les di a beber leche y no alimento sólido. ¿Sí? ¿Por qué le damos leche a un bebé y no alimento sólido? Porque su sistema digestivo no está lo suficientemente desarrollado para poder procesar alimentos sólidos, ¿cierto? Si le damos algo sólido, simplemente o no lo va a poder masticar, no tiene dientes todavía, o su sistema digestivo no está acostumbrado a ello, y en lugar de hacerle bien, le va a hacer daño. Y Pablo habla con los corintios y le dice, ustedes todavía no pueden recibir alimento sólido. Todo esto que hemos visto en 1 Corintios 1 y 2 y ahorita el 3, no es una doctrina profunda, no son las profundas verdades de Dios, son cosas básicas. Es lo más básico que puede tener un creyente. Y eso es leche, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no pueden recibirlo. Y eso nos hace preguntarnos otra vez aquí, ¿por qué a veces nos estancamos espiritualmente? ¿Por qué a veces nosotros vivimos nuestra vida como creyentes y no hay un progreso, no hay una mejoría, no hay nada en el futuro? Porque no estamos recibiendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo importante de la palabra de Dios? Lo importante de la palabra de Dios no es que lo conozcamos o lo tengamos en la mente, sino que eso que ha entrado en nuestra cabeza haga de verdad hogar en nuestro corazón y afecte nuestras manos y pies, o sea, cómo actuamos y cómo vivimos. La vida cristiana no se trata de saber y haber leído el Sermón del Monte 5 veces. Se trata de que al haber enfrentado la palabra de Cristo en el Sermón del Monte, me afecta en cómo perdono a los demás, amo a mis enemigos, trato del temor y la angustia en mi vida, cómo vivo y quién soy yo. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Cuando yo cojo algo de la palabra, lo creo y lo vivo, entonces me estoy de verdad alimentando con la palabra de Dios. Y sucede que cuando yo me alimento de la palabra de Dios, ¿qué pasa con mi vida? Se desarrolla, crece, estoy cada vez más grande. Piensen en un bebé, los que somos papás aquí o los que han visto bebés, ¿qué pasa cuando un bebé no se nutre apropiadamente? El bebé simplemente no se desarrolla bien, ¿cierto? No crece lo que debería crecer, su sistema digestivo no es igual, hay cosas que empiezan a afectarlo y puede estancar su crecimiento y su desarrollo. ¿Qué le pasa al creyente cuando no se alimenta apropiadamente de la palabra de Dios? Si no es capaz de procesar la leche, pues se va a estancar y nunca se va a desarrollar para poder recibir el alimento sólido. Entonces, por eso es tan importante la pregunta esta mañana. ¿Estás en el espíritu o estás en la carne? ¿Estás andando como un creyente espiritual o estás andando como un creyente carnal? Porque si estás como un carnal, no vas a poder desarrollarte. Porque ¿qué está pasando con la persona que está pensando carnalmente? Está tomando decisiones en su vida de acuerdo a su sabiduría y la sabiduría de este mundo y no la sabiduría de Dios. Y por lo tanto se va a estancar. Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ser hombres espirituales. Y Pablo nos dice que el hombre espiritual, lo primero que lo caracteriza es que cambia la manera en la que actúa hacia los demás, ¿sí? Eso es una evidencia muy grande del hombre espiritual. Es una evidencia porque Dios lo ha establecido de esta manera. Aquellos que realmente conocemos a Dios y somos afectados verticalmente, tenemos que ser afectados en nuestras relaciones horizontales, en lo que hacemos con los demás. Jesús lo resume cuando le preguntaron por toda la ley. ¿Se acuerdan? En 2 cosas, y lo he dicho harto aquí en el púlpito. La primera es amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas y el corazón. Y la segunda, amar a los demás como a nosotros mismos. Primera de Juan, escuchando esas palabras de Jesús, recordándolas, lo dice de otra manera. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano, el tal es mentiroso. No se puede tener una relación genuina con Dios y andar espiritualmente bien y no andar horizontalmente bien con las demás personas. ¿Sí? Si yo puedo experimentar cosas, venir acá, pero si yo estoy mal con los demás, mi vida espiritual va a estar estancada. Y por más que me vea espiritual, estoy actuando carnalmente y no espiritualmente. Pablo entonces, fíjense que esto que les acabo de decir, lo dice de una manera muy concreta cuando empieza en el versículo 4. Bueno, versículo 3. Porque todavía son carnales.
Pues, habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? ¿Cuál es la evidencia que están andando en la carne? ¿Cómo se están tratando unos a otros? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? A Pablo dice, pues sí, iglesia, se están reuniendo, tienen muchos dones, hay lenguas todos los domingos, hay manifestaciones grandísimas, qué bueno, no descalificamos ninguna de esas cosas, pero si están en disensión, si no hay unidad, ¿no son como una persona del mundo? ¿No están pensando como alguien que realmente no ha conocido a Cristo? Y esa es la primera evaluación para nosotros esta mañana. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo hablamos con los demás? Iglesia, ¿cómo permitimos o no permitimos que hayan disensiones o divisiones entre nosotros? Es una marca muy grande de si estamos o no estamos en el Espíritu. Como iglesia queremos andar en el Espíritu. Queremos escuchar la voz del Espíritu de Dios. Queremos que guíe nuestras decisiones como lo hacía en el libro de Hechos, como lo hace en la vida de muchas personas. Para eso tenemos que andar según lo que es su voluntad. Y claramente la voluntad de Dios es la unidad dentro de la iglesia y de la familia y demás. Esto nos puede afectar en diferentes maneras, hermanos. Desde la familia al trabajo, a la iglesia, al vecindario. ¿Sí? Yo estoy andando en el Espíritu, o digamos, no estoy andando en el Espíritu. Cuando yo permito que la diferencia que hay entre mis opiniones o mis deseos y los demás se convierta en un estorbo para mis relaciones con ellos. En la familia hay una herencia y le hay que decidir se vende o no se vende la casa. Van a haber diferentes opiniones, siempre. Pero el cómo yo manifieste esas opiniones, el cómo yo permita o no permita que eso cree división, el cómo yo me manifiesto, de pronto me ponga bravo o no bravo, hable mal de un tío o no hable mal de un tío, esto va a hablar de si yo soy espiritual o carnal. En mi trabajo, el cómo reaccione yo a las multitudes de problemas que tenemos a veces en el trabajo. Si yo estoy reaccionando con firmeza y verdad, hablando la verdad, pero en amor. Si estoy reaccionando o de pronto hablando mal con otra persona de que este me hizo, este no me hizo, pero nunca confronto a la persona. En el trabajo, en la iglesia, en mi familia, cómo yo resuelvo problemas, cómo me relaciono con los demás, cómo permito o no que haya divisiones, es una muestra de si soy espiritual o si soy carnal. Y la gran pregunta vuelve a hablar a nosotros. ¿Cómo estás tú? ¿En qué categoría te encuentras esta mañana? El hombre espiritual cambia en el cómo actúa hacia los demás. Pero segundo es también esto. El hombre espiritual sabe quién es él a los ojos de Dios y no de los hombres. Pablo lo explica de esta manera. Sigamos aquí en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? Es Apolos, perdón. ¿Y qué es Pablo? ¿Cómo se ve él a sí mismo? Somos servidores, mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio a cada uno. Entonces Pablo va a hablar algo muy importante. Y es que, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo se veía Pablo a sí mismo? Me parece tan importante esto, porque es una evidencia de lo espiritual que era Pablo. Pablo decía, yo no soy nada más que un siervo, un servidor. O sea, yo hago lo que Dios me pide hacer, pero si hay algún logro, si hay algún crecimiento, si hay algo que afecte las vidas, si hay algo positivo, el que se tiene que llevar la gloria no soy yo, sino es el Señor, porque Él es el que da la oportunidad para que crean. Yo vine acá obedeciendo, y eso sí lo tenía claro Pablo, pero reclaro. Dios le dijo, vaya para Corinto, él dijo, sí, Señor, ¿para dónde? ¿Cuándo? Cojo mi burro, cojo mi barco y voy para Corinto. Y llega a Corinto y el Señor le dice, quédate acá un año. Y Pablo, sí, yo me quedo un año, pero fue muy chica, no sé cómo me va a sostener. Bueno, me tocó los primeros meses echar carpa, luego por fin llegó una ofrenda, listo, me dedico a predicar y lo hacía. Pero todas las personas que creyeron en Corintio, el crecimiento que tuvo la iglesia, lo que ocurrió en ese lugar, no fue por Pablo. Yo lo tenía claro. El que dio esa oportunidad de creer a cada uno fue el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero Dios es quien ha dado el crecimiento. Hermanos, Dios nos ha llamado
en el cuerpo de Cristo y en esta vida, a cada uno a cosas diferentes. Algunas se ven más que otras. ¿Sí? Esta mañana, para que nosotros tuviéramos este culto, hubo una cantidad de personas detrás de esto. Hay alguien que está echando números para pagar las cuentas de la luz, del agua, el arriendo y mirar que las finanzas estén bien en la iglesia. Hay alguien que vino acá antes del domingo a asear la iglesia, a barrer el piso, limpiar los baños y hacer un montón de cosas. Alguien llegó más temprano a poner sillas. Otras personas estuvieron orando. Otros estuvieron aquí echando cables y arreglando el desorden que habíamos hecho nosotros entre semana. Y otros estuvieron acá delante nuestro cantando, alabando y glorificando al Señor. Y ninguno es más que el otro. Ninguno es más importante que el otro. Todos y cada uno son servidores. Unos regaron, otros plantaron. Pero si hoy usted sale bendecido de este lugar, si hoy de alguna manera una canción lo afectó, se acercó más al Señor o algo ocurrió en su vida, no fue ni por el que barrió, ni por el que puso la silla, ni por el que cableó, ni por el que tocó, ni por el que predicó, ni por el que dirigió, sino que Dios ha dado el crecimiento. Y eso afecta cómo me veo a mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me veo a mí mismo de esta manera, yo no espero la gloria de los hombres, sino simplemente entiendo, sirvo a Dios y mi recompensa es ver a Dios obrar en las personas. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo. ¿Quién es el que es algo? Dios, porque es Él el que da el crecimiento. Miren, como hombres es natural. Todos queremos reconocimiento, todos lo queremos. ¿Sí? A todos nos gusta el reconocimiento, que nos digan, qué bien, uy, lo estás haciendo muy bien, gracias por esto, lograste tal cosa. El mundo está lleno de logros y de maneras de mostrarle al mundo los logros que nosotros hacemos. Pero el hombre espiritual entiende que su mayor reconocimiento es servir, es hacer la voluntad de Dios. Y es que Dios se lleve la gloria, que sea Dios el que sea glorificado. El hombre espiritual se ve a sí mismo a través de los ojos de Dios. En el versículo 8, Pablo sigue con un argumento. Dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero miren, es que no vamos a estar sin reconocimiento y sin recompensa. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. O sea, Pablo está diciendo, sí, usted véase como un servidor, pero no quiere decir que usted nunca va a recibir nada por el servicio que le está dando, porque ¿a quién le sirve usted? A Dios. Y eventualmente Dios va a ver el servicio de cada uno de nosotros y hay algo que Él va a dar a cada uno conforme a su propio servicio, a su propia obra. Aquí entra Pablo a un paréntesis del versículo 9 al versículo 16, del juicio de Dios para los creyentes, de cómo sucede en ese juicio de Dios, no para los no creyentes, sino para aquellos que hemos creído en Cristo. Y Ferney Horta va a hablar de hoy en 8 días específicamente de ese juicio. Este paréntesis del versículo 8 al 16-17 lo va a tratar él con mucho más detalle. Pero yo solamente quiero dejarles en general esta idea. El hombre espiritual reconoce quién es a los ojos de Dios y sabe que la recompensa de su vida y de sus obras viene de Dios. Porque, seamos sinceros, ¿por qué Pablo habla de esto? Porque una de las mayores causas de división y de disensión a veces entre nosotros es eso, el reconocimiento. Nos amarga la vida. ¿Cómo amarga la vida a veces de las personas? Pero es que no me dicen, pero es que no me reconocen, pero es que no me dan por... Y nos amargamos. Y no hay nada peor que una vida amargada, ¿no creen ustedes? Cuando alguien está amargado, todo es feo, pero todo. ¿Ustedes veían ese cómic viejito que se llamaba Olaf el amargado? ¿Sí? Sale el sol, ¡uy, qué sol tan brillante, horrible ese sol! Llega la nube, no, pero qué frío el que está haciendo. Llega a la iglesia y lo saludaron, no, qué pereza que me saluden acá. No lo saludaron, claro, en esta iglesia no saludan. Todo es malo, pero no es porque esté sucediendo algo alrededor, es porque hay algo interno. Y esa amargura afecta la vida y nos hace vivir carnalmente. El hombre espiritual sabe quién es a los ojos de Dios y que su recompensa viene ¿de quién? De Dios. El hombre espiritual reconoce la obra de Dios y le da gloria a Él. Acerquémonos nuevamente aquí a 1 Corintios, vamos a avanzar un poquito al versículo 18.
Y en el versículo 18 entramos a una siguiente parte. Entonces, ya dijimos que le da la gloria a Dios, ¿cierto? Pero hay algo más que el hombre espiritual hace, y es que busca la sabiduría de Dios. En el versículo 18 Pablo vuelve a este argumento de la sabiduría. No ha acabado con esto, porque es que los corintios todavía no lo han entendido. Y les vuelve a repetir, nadie se engaña a sí mismo. No se engañen. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Y esta suena como una de esas máximas de Pablo que uno dice como que ¿cómo así? Que sea sabio pero que no se haga sabio y que se haga necio para llegar a ser sabio. ¿Qué está diciendo él acá? Pero sí tiene mucho sentido. Primero nos dice, no se engañen. Es muy fácil engañarse. Es muy fácil creer que estamos haciendo las cosas bien. La palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y es muy fácil creer que tenemos la razón en las decisiones que estamos tomando en nuestras vidas. Pero Pablo nos da una medida, y Joseph habló de esa medida muy bien hace 8 días. Y es, ¿de dónde viene su sabiduría? Recuerde que la sabiduría es conocimiento práctico, es el cómo hacer las cosas. Eso es sabiduría, es la diferencia entre conocimiento. Sabiduría es cómo implemento mi conocimiento para tomar decisiones en la vida. ¿Usted es sabio o está tomando decisiones según este mundo? Cuídate a ti mismo, hazte respetar. El que pega primero pega más fuerte. ¿Cuáles son las cosas que están en nuestra cabeza que nos hacen tomar decisiones? ¿Basado en qué? ¿Renuncié o no renuncié a mi trabajo? ¿Le hablo o no le hablo a mi tía? ¿Saludo o no saludo a alguien en la iglesia? ¿Decido servir o no servir? ¿Me comprometo o no me comprometo más con Cristo? ¿Basado en qué? ¿En qué estoy pensando? ¿Sí? ¿Qué está haciéndome tomar decisiones? Si usted tiene sabiduría de este mundo, Pablo le dice, hágase necio, o sea, renuncie a esa sabiduría para que busque la sabiduría verdadera, que es la sabiduría ¿de quién? De Dios, y entonces usted va a llegar a ser sabio. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿cómo estás procesando las decisiones de tu vida? ¿Por ti y por tu carne o por la palabra y la revelación de Dios y por la guía del Espíritu Santo de Dios? Que debe ser siempre lo mismo. Y de una manera bien fuerte le cita un pasaje de Salmos y un pasaje de Job que dicen lo siguiente: porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. O sea, lo que este mundo piensa que es muy sabio, cómo nos debemos cuidar a nosotros mismos, Dios dice, no, hermano, eso no funciona. Eso lo que trae es más muerte, más división, más destrucción. No funciona, es necio. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. O sea, Dios ve las cosas y dice, ay no. Es como viendo a dos niños haciendo un plan y uno dice, ay, tan chistoso. O sea, bueno, planeen, pero pues no tiene mucho de sabio ahí. El Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Y antes de pasar al 21, déjeme terminar ese argumento. Esto es una señal de alguien espiritual. Cuando vas a tomar una decisión en tu vida, mira, la que sea, cualquier decisión, ¿cómo es tu proceso de toma de decisión? Una persona espiritual va a orar y examinar su corazón y decir, ok, ¿por qué estoy decidiendo esto, Señor? Examina mi corazón y hazme saber. Estoy tomando esta decisión por envidia, por ira, por venganza, por cansancio, por temor, por miedo, o estoy tomando esta decisión en paz, en confianza en ti, guiado por tu espíritu. Lo que estoy decidiendo, ¿qué dice tu palabra acerca de esto? Y si usted no lo sabe, pero quiere ser un creyente espiritual, usted va a ser diligente en buscar lo que la palabra dice con respecto a su decisión financiera, económica, familiar, eclesial, sexual, lo que sea. Y si usted no lo conoce, va a buscar maestros o personas que lo guíen hacia la palabra, no opiniones del ser humano, sino la palabra de Dios, para que sepa cuál es la sabiduría de Dios para esta situación en mi vida. Y va a orar y va a tomar una decisión espiritual conforme a la sabiduría de Dios. Eso es vivir en la sabiduría divina. Vivir esta vida, tomar decisiones basados no en las emociones, no en las circunstancias, no en las opiniones y no en la cultura. Basado en quién es Dios y qué nos ha prometido a nosotros. Y por último, el hombre espiritual sabe a quién le pertenece.
sabe a quién le pertenece. Y esto hace toda la diferencia en su vida. Pablo sigue al final con 3 versículos preciosos, me encantan. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, todo es de nosotros. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo, la vida o la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es suyo. Todo es mío, todo es del creyente. ¿Cómo así que la vida nos pertenece? ¿Cómo así que la muerte nos pertenece? ¿Cómo así que Pablo, Apolos y Cefas nos pertenecen? ¿Por qué? Porque ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Y Dios es el dueño de todas las cosas. No hay nada más precioso en esta vida que entenderse a uno mismo como alguien que está guardado en las manos de Jesús y que esas manos de Jesús están cubiertas por las manos del Padre, como lo ora Juan en el Evangelio de Juan Jesús. No hay lugar más seguro para sentirse, no hay lugar más satisfecho para estar que entender, podrá pasar de todo en mi vida, podrá estar haciendo falta en ese momento en mi vida algo de dinero, algo de amor, algo de cualquier cosa externa, pero lo tengo todo porque tengo a Cristo, porque soy de Él y Cristo es de Dios. No se preocupen, les dice Pablo a los Corintios, por Pablo, por Cefas, por si viven, por si mueren, todo es suyo. Dios les bendice con todo esto. ¿Quién es Pablo, Cefas o Apolo? Son servidores de ustedes porque Dios los trajo a sus vidas. ¿Qué es la vida? La vida es un regalo de Dios que Dios les ha dado. ¿Qué es la muerte? La muerte ha sido vencida en Cristo. El creyente sabe a quién le pertenece y filtra la vida alrededor de eso. Filtra el temor alrededor de esto. Filtra el perdón alrededor de esto. Sabemos a quién le pertenecemos. Así que, hermanos, mi ánimo esta mañana para cada uno de ustedes es este. Esforcémonos por ser creyentes espirituales y no carnales. Pidámosle al Señor que nos examine, porque ninguno de nosotros, yo mismo, no estoy exento de andar en la carne. Cada día es una lucha, cada día es una batalla, cada día hay decisiones que tomar. Que cada día las tomemos a la luz y el filtro del Evangelio. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado en la palabra. Gracias porque nos hablas, nos convences, nos ayudas y cambias nuestra manera de pensar y entenderte. Yo te pido, mi buen Señor, que tu palabra haga mella en nuestros corazones, que sigas carcomiendo nuestra alma con 1 Corintios 3 a lo largo de esta semana, que hayan cambios en nuestras vidas, que hayan cambios en nuestras decisiones, que hayan cambios en nosotros para que crezcamos espiritualmente y nos parezcamos a ti. Perdónanos porque sí hemos tomado decisiones en la carne. Perdónanos porque sabemos que no te glorificamos cuando lo hacemos de esa manera. Y perdónanos, mi buen Señor, porque queremos seguirte mejor a ti y hacer las cosas para ti. Gracias, Señor, que el resto de este culto te glorifique, que con el corazón llenos de la palabra podamos con aún más ahínco y más ánimo y más alegría cantar para ti y recordar lo que has hecho por nosotros. Que la cena hoy tenga un mayor sentido y más profundo al entender el impacto que el Evangelio debe hacer en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.